Yo voy a presentar esta mesa, la hemos llamado Con las manos en la masa, experiencias de participación en cultura. Y bueno, cuando íbamos perfilando el programa de la conferencia, teníamos claro que la relación con la audiencia pues tenía diferentes elementos, ¿no? Por un lado, esa conexión con la audiencia, la interactividad, la inclusión, por supuesto, y entendíamos que el último paso en todo ese proceso era un poco el de alguna manera, para situar a la audiencia en el centro de las organizaciones culturales, pues que esas organizaciones culturales fueran realmente del público. Ayer, si os acordáis, en la mesa por la mañana que moderábamos, Britta Lerch, del proyecto Smart Places, hablaba de take back control, ¿no? De redar el poder a todos los usuarios de la gente. Y por eso creemos que, bueno, que la participación es clave para la democracia cultural. Para desentrañar un poco este concepto, yendo un poco de lo pequeño a lo grande, hemos invitado a 3 experiencias. El Teatro Foro sobre cultura digital, el proyecto Be Expectative y Harinera Zaragoza, que es una experiencia local muy interesante y muy reconocida, con la que exploraremos por diferentes formas de empoderamiento individual y colectivo, y que proponen una ciudadanía pues, realmente más activa en el ámbito de los proyectos culturales y de los nuevos espacios de cultura comunitaria. Para presentar y moderar esta mesa tenemos a José Ramón Insa, que es un cargo complicadísimo ahora, José Ramón. Esa que no vale para nada. Técnico del Departamento de Programas y Redes en la Sociedad Zaragoza Cultural. José Ramón tiene una muy amplia experiencia en el ámbito de la gestión cultural, particularmente en los programas de cooperación cultural iberoamericana, y una faceta como activista cultural de muy largo recorrido. Ahora mismo es responsable de Espacio Nexo, que es un proyecto para la exploración y la incitación a las culturas comunitarias dentro de Zaragoza Cultural. Sin más, os dejo ya con la mesa y con José Ramón. Gracias, Juan. Y gracias a ustedes por haber venido y habernos elegido, como dirían en Ryanair, porque la competencia con los talleres, bueno, es competencia, entonces que elijan estar aquí es de agradecer. Como Juan ha hecho ya una presentación más o menos personal y yo no la iba a hacer, pues me ha eximido de excusarme, porque yo lo que quería hacer era una presentación, digamos, paraguas de los 3 proyectos que ahora tenemos aquí. Dicen que el escritor Bufalino dividía a los escritores en escritores cóncavos y convexos. Entonces yo retomo esa metáfora, la reutilizo y la remezclo, y pienso que dentro de nuestro ámbito de trabajo existen modelos de cultura y modelos de gestión cóncavos y convexos también. Los modelos de gestión cóncavos los ponemos así, y si vemos cómo funcionan, ya imaginamos dentro de esta metáfora un agua que va cayendo. Se van llenando estos recipientes, y cuando ya están rebosando, sueltan. Entonces, ese modelo es el que este tipo de culturas apropiativas son los modelos de cultura cóncava. O sea, solo sueltan lo que les sobra. Son modelos acumulativos. Sin embargo, los modelos convexos, que están hacia abajo, cuando cae esa lluvia metafórica también de la cultura, va expandiéndose y va extendiéndose por su superficie, y lo va expandiendo automáticamente sin apropiarse nada. Son modelos que permiten la fluidez en lugar de permitir la apropiación. Yo creo que los modelos estos que nos van a presentar tienen mucho de convexos, porque su superficie es la que va distribuyendo, su superficie es la que va salpicando a la sociedad, y su superficie es la que además refresca el interior. Nos lo contarán perfectamente, y podemos empezar primero por Inés, que es, además de invitada, pues la primera que se ha sentado allí.
Nos hemos sentado ya en orden para organizarnos. Gracias, Inés, cuando quieras. Nada, gracias, José, y gracias a la organización también por, bueno, pues por invitarnos y por darnos este espacio, ¿no?, para compartir nuestra experiencia. Y lo mismo, gracias también por elegir un poco escucharnos. Bueno, yo soy Inés Bebea y trabajo para la asociación Ondula, ondula.org. Los recursos de lo que voy a hablar podéis encontrar online, tanto vídeos como materiales, tanto guías como guiones, ¿no? Bueno, yo vengo a contar sobre todo la experiencia de Teatro Foro sobre cultura digital. Nosotros somos una entidad que buscamos promover una alfabetización digital crítica, ¿no? Esto significa que empezamos por preguntarnos qué cultura tecnológica tenemos. Esto tal vez no es una pregunta fácil, pero entendemos que hay como varios elementos que están en juego, ¿no? Por ejemplo, hay en nuestro imaginario esa idea de que la tecnología es neutral y, por tanto, las tecnologías digitales también, ¿no? Y, sin embargo, si rascamos un poquito, pues nos damos cuenta que las 5 empresas más ricas y poderosas del mundo, ¿no?, pues son empresas como Apple, Alphabet, ¿no?, la empresa matriz de Google, Microsoft, Amazon, Facebook. ¿Os suenan estas empresas? ¿No habéis escuchado nunca sobre ellas? Y claro, y entonces son las empresas más ricas, digamos, por encima de empresas farmacéuticas o petroleras o financieras, ¿no? Entonces, claro, las tecnologías que diseñan, aunque son tecnologías para la comunicación, pues también son tecnologías que sirven a estos fines, con lo cual ese diseño no puede ser neutral, ¿no? Por otro lado, ante la pregunta de qué cultura tecnológica tenemos, pues también vemos como que está bastante impregnada de las lógicas consumistas, ¿no? Bueno, consumimos dispositivos, ¿no?, nos compramos los aparatos, consumimos también recursos de la red, ¿no?, como tener más velocidad de conexión, ¿no?, y consumimos tiempo de vida, ¿no?, que es tal vez lo que más directamente podemos ver que nos afecta en la manera de relacionarnos, en la manera en que elegimos o protagonizamos nuestra vida, ¿no? Entonces, estas son las preguntas, digamos, son las preguntas que rondan a este proyecto. Entonces, Teatro Foro sobre cultura digital, no sé si habéis escuchado o os conocéis lo que es el Teatro Foro. El Teatro Foro es, digamos, una técnica que hereda, digamos, del teatro comunitario, de las experiencias de teatro del oprimido, ¿no?, lideradas por Augusto Boal en Brasil en los años 70. Y es un teatro que busca que las personas que hacen ese teatro, las personas que actúan, están representando situaciones de su propia vida, ¿vale? Y de alguna manera problematizando, analizando la realidad, buscando maneras de entrenarse para transformarla, ¿no?, de identificar qué cosas son las que pueden hacer para transformar esa realidad. Entonces, el Teatro Foro, cuando lo vemos en su representación final, ¿no?, venimos a una muestra de Teatro Foro, ¿no?, lo que vamos a encontrarnos es una obra de teatro, ¿vale?, que se representa de principio a fin, y después, cuando ya se ha visto, bueno, cuál es el tema planteado, ¿no?, cuál es la historia que se plantea, entonces se invita al público a participar. Bueno, no es que se invite, es que el público tiene, digamos, la obligación de participar. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del público cambiar el desenlace de esa historia. Entonces, en ese momento hay una figura de un moderador, de una moderadora, que va a dinamizar esa intervención. Se han hecho obras de Teatro Foro sobre muchos temas. Nosotras lo enfocamos en temas de cultura digital. Entonces, por ejemplo, por contaros como 2 experiencias concretas, en Media Lab Prado, en Madrid, porque nosotros estamos en Madrid, pues se han realizado la primera obra de teatro que realizamos. El grupo decidió trabajar sobre el tema de que si los servicios de Internet son gratuitos, ¿no?, pues el precio eres tú. Este era el planteamiento del grupo, ¿no? Y la obra se llamó Mercaderes de Datos, ¿no? Entonces, había un desarrollo, ¿no?, que nos permitía comprender cómo funciona esa lógica de negocio y cómo llega a nosotros, ¿no?, cómo aceptamos unos términos y condiciones, qué es lo que nos mueve a ello, y el público podía participar para cambiar la historia. Esto es, claro, lo valioso de este tipo de proceso es, por un lado, el momento en el que se puede socializar una investigación de manera participativa, es decir, donde el público está aprendiendo a la medida en que se plantea una tesis dramatizada. Y, por otro lado, muy importante, el grupo de personas que están actuando y que han investigado y que han creado ellas mismas el guión de la historia,
ha venido llevando un proceso de interiorización de conceptos, de pensamiento, de búsqueda de fuentes, ¿no? De contraste de información y sobre todo también de vivir la experiencia artística, ¿no? Desde dentro. Y con esto lo que buscamos es decir, bueno, ante la pregunta esa de qué cultura tecnológica tenemos, ¿no? Dar la posibilidad a la ciudadanía de generar un discurso propio. No de asimilar, digamos, el discurso dominante, que por ejemplo en el ámbito tecnológico podríamos decir que viene dirigido en su mayor parte, pues a lo mejor desde Silicon Valley, ¿no? Desde las cunas del desarrollo tecnológico. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hemos realizado con personas adultas. Al final, las personas que participan de este tipo de procesos son muchas veces personas vinculadas a la educación, a veces también científicos, ingenieros, ¿no? Personas vinculadas a la intervención social, a quienes es más cercana este tipo de metodología. Y luego, por contaros también otra experiencia que hemos venido realizando ha sido, por ejemplo, en el centro juvenil del Ayuntamiento de Majadahonda, un municipio cercano a la ciudad de Madrid, donde hemos trabajado con jóvenes, ¿no? En este caso lo que veníamos trabajando era sobre el bullying o la violencia en redes sociales y demás. Entonces igual, o sea, con un grupo de jóvenes entre 15 y 18 años, nosotros lo que promovemos es un proceso en el que ellos van narrando un poco esa realidad, analizan, sobre todo buscan el por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Por qué sucede la violencia? ¿Qué cosas hay detrás? ¿En qué medida tiene que ver con nuestras dinámicas? ¿Qué cosas pasan en casa? ¿Qué cosas pasan en la estructura escolar? ¿Y qué cosas pasan en el diseño de tecnologías, ¿no? Que utilizan? Dentro de eso, por también daros un poco idea, ¿no? de qué manera podemos pensar a través del cuerpo. Por ejemplo, con jóvenes trabajamos mucho sobre Instagram, ¿no? Ellos manifiestan que es donde están. Y muchas veces desde el ámbito educativo y cultural también tratamos de acercarnos a los jóvenes a través de Instagram o a través de las redes sociales porque es donde ellos están, ¿no? Y sin embargo, nosotros planteamos un camino un poco distinto, que es, vale, estáis ahí, tenéis un conocimiento basado en vuestra experiencia, vamos a ponerlo en valor y vamos a partir de ahí para problematizar un poco esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las dinámicas que trabajamos es, vale, vamos a poner nombre a las funciones que tiene Instagram, ¿no? Las notificaciones, los stories, dar likes, dar tal. Vale, las listamos, tal. Y luego ellos mismos se convierten en una función de la herramienta y la representan con el cuerpo. Es una manera de ver qué impacto tienen en nosotros pues es las notificaciones, ¿no? Que te estén diciendo, mira aquí, que no sé quién ha publicado esto, mira aquí, mira aquí. Y claro, dices, anda, pues que este es mi día a día, más allá de estar en la pantalla, esto es lo que me está pasando, ¿no? Claro, desde luego buscamos una experiencia de pensamiento crítico, ¿no? De conciencia, de generar criterio propio. ¿Y por qué utilizamos el lenguaje artístico para eso? Pues al mismo tiempo porque eso nos permite también luchar contra cosas que tienen que ver con la manera en que usamos la tecnología, ¿no? Le pones cuerpo, tomas conciencia, digamos, y experiencia, ¿no? de la corporalidad, que es algo que te saca también de la inmovilidad que te genera estar así, ¿no? Por otro lado, desarrollas otro tipo de habilidades, tanto expresivas como comunicativas, como de escucha, ¿no? de relación, de diálogo, ¿no? Buscamos mucho generar ese tipo de espacios. Entonces, bueno, por contextualizar también un poco dónde se enmarca este trabajo de Teatro Foro sobre cultura digital, se enmarca en una línea, como he dicho al principio, que es alfabetización digital crítica y en la cual, por ejemplo, pues también hemos venido desarrollando, por un lado, materiales, ¿no? Como esta guía de alfabetización digital, que va a temas como muy esenciales de las tecnologías, pero donde nos hemos planteado decir, bueno, ordenarlos, ¿vale? Porque a lo mejor nos suena la obsolescencia programada, por un lado. A lo mejor nos suena el tema de la basura electrónica. A lo mejor nos suena, pues eso, el diseño adictivo de aplicaciones, ¿no? Bueno, pues lo que hemos tratado aquí es de ordenarlo, de generar un marco donde ordenar esas ideas, ¿no? Y luego, por otro lado,
otras vinculaciones que han ido surgiendo, ¿no?, a partir de nuestra experiencia y en espacios culturales de participación, como son los labs, ¿no? He comentado de Media Lab Prado en Madrid. Existen otros laboratorios ciudadanos, ¿no?, espacios de cultura maker, este tipo de espacios culturales tecnológicos. Y, por ejemplo, también un poco a raíz de nuestro trabajo en esta línea y en colaboración, por ejemplo, en este caso con Iriki Labs, un laboratorio en Tabacalera, en San Sebastián, pues el año pasado, por ejemplo, participamos también en un ámbito más, digamos, teórico o de generación de pensamiento de esta otra publicación, que es Las voces de la tecnología que resuenan en los labs, donde nos preguntábamos por qué cultura existe en los laboratorios tecnológicos y si esa cultura en realidad a lo mejor está reproduciendo la cultura predominante que existe también en las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Si estamos siendo capaces o no desde los espacios de cultura de generar culturas distintas, ¿no?, culturas alternativas y sobre todo desde nuestra inquietud o desde nuestro objetivo de fondo, que es digamos, generar discurso propio, ¿no?, generar una cultura propia. He comentado el Teatro Foro, ¿no?, en relación a Augusto Boal. La línea de alfabetización, lógicamente, también hereda mucho, ¿no?, como se ha comentado anteriormente con otro de los proyectos, de esa línea de procesos de alfabetización que impulsaba Paulo Freire también, ¿no?, en Brasil en los años 70, ¿no?, desde la idea de que la alfabetización puede ser mecánica si aprendemos a leer la B con la A, va, la B con la E, B, la B con la I, bi, ¿no? Y eso ha impregnado mucho los espacios culturales, por ejemplo, en las aulas TIC, las aulas tecnológicas. Vamos a aprender competencias, vamos a aprender a usar. Ya, pero ¿no tenemos la ciudadanía el derecho también de pensar las tecnologías? Claro, sucede también que dentro de esa cultura tecnológica hay una delegación muy grande en los saberes expertos. El conocimiento científico-tecnológico es un saber experto, entonces vamos a dejar que de eso se encarguen los que saben. No, pues habrá una buena cantidad de cosas que podemos pensar como ciudadanía, que tenemos derecho a pensar y que necesitamos reivindicar para exigir otros diseños de aplicaciones, para exigir otra ética de las tecnologías, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, yo me puedo extender, pero igual sí, lo dejo aquí y luego nos dicen que sí. Vale, gracias. Ya. Bueno, ya voy. Por favor. Gracias. A ver si funciona la presentación aquí. ¿Es esto? Sí. Cuando os encontréis en un encuentro como este y no haya un momento de estos de tecnológico, por favor, escribidme. De verdad, porque lo tendremos que relatar. Bueno, hay que documentar, efectivamente. Muchas gracias por invitarme aquí hoy. Es un placer, además, compartir estas experiencias con los demás participantes. Son todas muy interesantes. Yo me llamo Giada Calvano y soy investigadora del programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, y hoy estoy aquí para hablar de Bispectative, que ha sido nombrado antes brevemente. Y bueno, vamos a ver un poco en breve, solo para ubicarnos un rato. Bispectative es un proyecto europeo, es un proyecto de co-co-co, como lo llamamos, de co-creación, coproducción, coprogramación y investigación-acción centrado en el desarrollo de audiencias en las artes escénicas contemporáneas. El objetivo es experimentar nuevos modelos participativos que impliquen a los artistas, a las organizaciones culturales y a los públicos en condiciones de igualdad. En este caso estamos cofinanciados en el programa de Europa Creativa. Hemos tenido la primera fase que empezó en diciembre de 2014 y acabó a finales de noviembre de 2018, pero hemos tenido la suerte de ganar la convocatoria otra vez, así que tendremos otros 4 años de trabajo, que darán un total de 8 años, que es un periodo bastante interesante para trabajar estas temáticas.
El coste total son 3.500.000 euros y tenemos 12 socios en 8 países y generalmente son equipamientos artísticos de teatro, danza y festivales y centros de investigación y universidades. Bispectative se centra en estas 4 áreas que son el Participatory Programming, que se basa prácticamente en la creación de grupos locales de espectadores activos en cada teatro o festival partner del proyecto. El otro, que son las Creative Residencies, que a partir de residencias creativas, jóvenes artistas europeos innovadores trabajan con las audiencias locales y llevan a cabo estas coproducciones a nivel europeo. La web platform, que siempre se trata de espectáculos, pero en este caso de danza, que veremos después un poco de qué va, con la interacción de los artistas y las audiencias, pero también en el entorno digital, con las TIC. Y al centro hemos puesto la Action Research porque es una peculiaridad de nuestro proyecto, pero también de ADESTE, por ejemplo. En estos proyectos de la Unión Europea, en general, se habla siempre de coproducciones, residencias creativas, pero es interesante también tener el punto de vista de la investigación. En nuestro caso, somos los observantes de todos estos procesos y vamos a ver un poco lo que hemos visto en estos 4 años. Primero, los Participatory Programming hemos involucrado a más de 1.000 espectadores activos que han seleccionado 108 espectáculos que han sido después representados en cada teatro o festival. Y estos grupos de espectadores se reúnen periódicamente y depende del teatro o del festival la frecuencia, pero también tiene composiciones variadas, motivaciones también distintas por participar. Y en este caso, por ejemplo, tenemos a los Visionari, que es el proyecto, es el grupo de espectadores activos de San Sepolcro en Italia y es un proyecto que ha empezado ya en 2006, antes de que empezara Bispectative. Pero es interesante porque ha tenido una evolución muy amplia a nivel europeo. Han empezado siendo 10 personas del pueblo y en estos 12 años han involucrado a más de 160 ciudadanos en un pueblo de 16.000. Así que son números bastante grandes para ellos. Y la edad varía de los 16 hasta los 70 años, así que claramente en este caso las motivaciones para formar parte de este grupo de espectadores activos son distintas, que van de la curiosidad para el teatro a también a razones de socializar entre... Es que tengo esto... ¿Mejor? Vale. Me muevo demasiado, soy italiana. Y entonces, que tienen motivos de socialización, por ejemplo. Otro es el caso, por ejemplo, de Sibiu, en Rumanía, que allí los espectadores activos son estudiantes del máster de teatro. En este caso está claro que la motivación principal para participar en este tipo de actividades es una motivación profesionalizante, ¿no? Por decir. Y entonces estos Visionari, ha sido interesante que después han llegado a crear una red que se llama la Italia de Visionari. Entonces, en 10 distintos festivales y teatros de Italia han creado una red donde en cada equipamiento se organizan estos encuentros de espectadores activos y algunos efectos inesperados que también se han creado, por ejemplo, 14 grupos de estos tipos de espectadores de Visionari en Portugal y también en York, en Inglaterra. Así que también eso ha sido uno de los efectos inesperados del proyecto que ha llegado a nivel europeo, decimos. Tenemos las residencias creativas, que en este caso los artistas en total han hecho estancias, 56 estancias en distintas ciudades. Cada artista hacía 3 residencias creativas antes del debut y han llevado como resultado a 21 coproducciones. Y estos artistas, cada vez que hacían una residencia artística, creativa, como la llamamos, interactuaban con las audiencias locales sobre temas de interés para el propio artista. Y, por ejemplo, en este caso de la imagen tenemos a Bárbara, es la residencia de Budapest de Bárbara Latalova, se llama Different. Ella investiga, por ejemplo, el concepto de
qué significa ser diferente hoy en día. Pero hay otros proyectos de los más variados. Por ejemplo, hemos tenido a un australiano, un artista que se llama Ailan Ratnamohan, que con su proyecto Mercy Mercenary ha investigado, ha representado en el escenario el fútbol como alegoría de la explotación que se hace en Qatar con los migrantes del sureste de Asia que trabajan para la construcción del Estadio Olímpico. Y entonces, bueno, los temas han sido de los más diferentes y claro, pero lo interesante era sobre todo la comunicación y la inspiración, el diálogo que los artistas han tenido con las audiencias locales. La web platform, es siempre para llevar a cabo una creación. En este caso hemos tenido como resultado 9 espectáculos de videodanza online, que en total han realizado más de 130.000 visualizaciones. Pero aquí lo interesante era ver cómo los artistas podían interactuar en el espacio digital con los usuarios, con los públicos. Y por ejemplo, entonces utilizaban texto, imágenes, vídeo, música. Y claro, por ejemplo, esta ha sido una de las partes del proyecto que ha sido más difícil porque también la interacción digital a veces puede ser útil, claro, a nivel de difusión, pero en estas temáticas, la interacción habría tenido que ser más, probablemente impulsada, decimos. Y en este caso era un proyecto de videodanza, entonces aquí también tenemos las residencias, en este caso solo 2 y no 3, y el coreógrafo con los bailarines iban en 2 ciudades distintas a hacer 2 residencias y trabajaban con un cineasta local que grababa y colgaba los vídeos por internet. Esto siempre relativo a la participación digital. Hemos organizado 4 European Spectators Day. Estos son eventos que se han organizado uno por cada año, que en total han involucrado a más de 350 participantes. Y en este caso, otro aspecto es que el evento conecta grupos de espectadores locales y ciudadanos simultáneamente en el equipamiento, entonces debaten sobre tema en el equipamiento, en el teatro, en cada teatro que es partner del proyecto, y a la vez están conectados por Facebook, entonces debaten con los otros grupos de audiencias locales en las distintas ciudades del proyecto. Y en este caso hemos pasado también, el primer año eran solo 60, ahora hemos llegado a más de 100 participantes y los temas, como podéis ver aquí, se han puesto algunas de las preguntas. Se hablan, por ejemplo, de la experiencia personal o de las ideas que los ciudadanos y las audiencias pueden tener sobre el teatro y la danza y se comparten a nivel europeo. El Action Research, que es más lo que atañe a la Universidad de Barcelona, que trabaja en colaboración con la Universidad de Montpellier y la Fondazione Fitzcarraldo en Italia. Una de las cosas que hemos trabajado, hemos puesto las bases teóricas y organizado las 5 conferencias internacionales que se hicieron en Barcelona, en York, en Bruselas, en Sibiu, en San Sepolcro. Y de una de estas conferencias salió el libro que veis aquí, que se llama Breaking the Fourth Wall, que recoge más las reflexiones teóricas, pero de una manera no de acta de conferencia, sino que las reflexiones han sido reelaboradas y puestas en este libro. Y el otro, que es el libro, decimos, en la publicación final del proyecto, que se llama Be Spectative, Challenge Participation in Performing Arts. En este caso son más los resultados de estos 4 años de camino que hemos hecho juntos y es interesante porque no solo tenemos el punto de vista de los investigadores o de los equipamientos que han trabajado, sino que también de los artistas y del público que ha participado. Entonces tenemos un poco los distintos puntos de vista de este camino. Y las 2 publicaciones se pueden descargar gratuitamente en la página de Be Spectative en la sesión de Publications. Y bueno, aquí no sé si se ve bien,
pero bueno, aquí son algunas de las reflexiones que hemos tenido como equipo de investigación. Entonces, vamos a ver cómo los papeles tradicionales de artista, creador, que llega a las audiencias, y productor, programador, cómo se puede interactuar de nueva manera, en este caso, cómo hemos interactuado con el proyecto de Bispectative. Entonces, vamos a ver que la parte en violeta son lo que hemos trabajado nosotros, y entonces el discurso de la co-creación, de la cogestión, de la coprogramación, y uno de los experimentos probablemente más interesantes a nivel de delegar la responsabilidad a los públicos ha sido el Takeover Festival, que se hace en York, que es un festival de teatro totalmente gestionado desde la ideación, gestión, comunicación, por menores de 26 años. Entonces son todos jóvenes que llevan a cabo este festival. Y igualmente es importante decir que cualquiera de estas formas de empoderamiento de audiencia conlleva en sí una modificación de las relaciones y de las modalidades de mediación. Y entonces, claro, nosotros hemos estudiado todas estas intersecciones, artistas, audiencia, audiencia programadora, audiencia productor, y hemos visto un poco también los conflictos que se podían generar. Otra cosa que hemos notado es esto, por ejemplo, es un modelo bastante conocido de espectro de la participación cultural que va, decimos, de lo más pasivo a lo más activo. Y bueno, aquí Brown, Novak y Gilbride reconocen 5 modalidades distintas de participación, pero nosotros hemos notado que no solo se puede hablar de participación pasiva y activa, sino que hay otras variables que entran en esta dinámica. Lo siento, voy muy rápido. Bueno, las otras dimensiones, por ejemplo, son el desarrollo de capacidades y el poder compartido. Claramente, por ejemplo, para poner un ejemplo tonto que lo del jurado, podemos delegar más poder a las audiencias, pero no desarrollan sus capacidades. Así que, bueno, hemos estudiado estas actividades y puestas en un axis. Bispectative 2, empezado en diciembre de 2018, tendremos otros 4 años, y esta vez, claro, la ambición es aún más grande. Somos 19 partners en 15 países, aquí tenemos un mapa, y también tenemos el reto de trabajar con redes como en el caso de Occitania en Sen o de Arte en Red en Lisboa. Estas son algunas de las ambiciones que tenemos. Algunas actividades ya se hicieron en las pasadas ediciones, en la pasada edición, pero lo que es interesante es que esta vez queremos trabajar con los espectadores comitentes. Entonces, en el European Art Commissioners vamos a experimentar esta vez cómo funciona la comitencia, decimos, de ciudadanos. Y bueno, tenemos también las Instagram Series, que para quien está interesado, la call está abierta ahora del 1 de marzo al 1 de abril. Estamos buscando influencers para, decimos, documentar este recorrido. Y aquí quiero dejar solo algunas reflexiones muy breves, de verdad, no sé que estoy fuera de tiempo, pero de un lado estamos asistiendo a un cambio participativo que va más allá de los individuos. ¿Esto qué significa? Que este interés, este crecimiento de interés para las prácticas participativas, que es porque también estamos hoy aquí, no parte solo de los individuos de las singular organizaciones culturales, sino que es fruto también de cambios más amplios a nivel global, que, por ejemplo, no estoy a explicar ahora, pero en el libro lo podéis encontrar, que son de tipo tecnológico, social y político. También no político solamente en el sentido de políticas culturales, sino también de política en el sentido que trata del poder, de la influencia y de la cuestión de la legitimidad. Bueno, esto no lo pone, pero que era el poder. Esta vez el poder, que en el sentido que no tenemos que tener miedo a delegar el poder, porque quien lo delega no lo pierde. Entonces esto, por ejemplo, lo hemos tenido que trabajar mucho con algunos equipamientos, sobre todo de áreas que no están acostumbradas por razones históricas a tener este tipo de prácticas participativas.
Y finalmente el proceso es más importante que el producto final, sobre todo en las prácticas participativas. Claramente todos quieren llegar a la excelencia artística, pero en estas prácticas es muy importante también tomar en cuenta del proceso, y lo que tenemos que decir que nosotros hemos tenido partners de distintos backgrounds, algunos que habían estado trabajando la participación desde hace muchos años y otros que eran totalmente nuevos a este tipo de prácticas, y la evolución más interesante las hemos notado en las organizaciones que no habían empezado este tipo de prácticas antes. Finalmente, bueno, es que la presentación es enorme. La última frase, de verdad, es la última diapo. Bueno, que es el libro de François Matarazzo, que acaba de ser publicado ahora en enero, y dice: el arte no cambia el mundo, pero cambia la gente que cambia el mundo. El arte participativo empodera y emancipa, fortalece la comunidad, es una fuente de esperanza en la incertidumbre. Gracias. Gracias, Yara. Diego, tienes un minuto. Me sobran 2, lo emplearé en respirar principalmente. Bueno, a ver, que cojo mi presentación, un segundo. Uy, quiere guardar los cambios. Sí. Di que sí, di que sí. Sí, yo guardo. Sí, uy, pues mira, no, mejor que no los guarde. Ay, Dios, qué estrés. Cancelar. Bueno, comienzo, mientras intento hacer esto a la vez, agradecer la invitación a la organización, pedir disculpas ya desde el principio si dedico parte de mi tiempo a respirar, pero es que estoy con un enfriamiento terrible, entonces es probable que hiperventile. Pido asistencia técnica porque no veo aquí mi presentación, puede ser. Y bueno, en principio la idea original era empezar hablando del proyecto que coordino, de Arinera Zaragoza, pero quizá, como ayer hicimos por la tarde una visita al espacio y parte de vosotras ya lo conocisteis, y viendo el perfil de las jornadas, pues he entendido que igual era más interesante contextualizar un poquito la visión general que desde el área de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza se tiene en torno a esta idea de participación, de cultura comunitaria, y mencionar algunos de los proyectos que estamos desarrollando y centrarme luego un poquito, muy brevemente, en 2, el Consejo de Cultura y Arinera. Bueno, he traído para ilustrar esto unas ilustraciones, unos dibujos que hice para unas jornadas de industrias culturales y creativas en su día, que no van exactamente con lo que voy a contar, pero creo que tienen contexto, ¿no? Es evidente que en las últimas décadas se ha impuesto la concepción de la cultura como un recurso, principalmente económico, y esa visión ha permeado claramente en todas las políticas culturales públicas y, consecuentemente, en los presupuestos, en la distribución final del gasto presupuestario. Y esto ha dado pie a muchas cosas, pero sobre todo me interesan dos cambios que a la hora de hablar de cultura creo que son bastante relevantes, ¿no? Una, que hemos perdido la capacidad de hablar de lo que somos sin referirnos a nosotros mismos como sector cultural, cuando somos un ecosistema. Y la otra, y tiene que ver con poner un poco en crisis el concepto global de audiencia, como decía Alexandra al principio, es que nos refiramos a la ciudadanía como audiencia o público, que es un término, respiro, que aunque lo intentemos ensanchar, su significado es inequívoco. Es una actividad relacionada con consumo, tiene que ver con una suerte de clientes que los gestores y los creadores tenemos por ahí, ¿no? Y de hecho es muy difícil encontrar planes públicos de cultura que hablen de ciudadanía y no se refieran al conjunto de la ciudadanía que no consideramos parte del sector cultural como audiencias, ¿no? Este escenario ha generado realidades en el marco de las políticas públicas y de las acciones públicas, y es que ha dejado fuera de esas políticas y de esos presupuestos y en condiciones de precariedad o desatendidas muchas prácticas que son aquellas prácticas colectivas y expresiones que son aquellas no regladas, no excelentes, amateurs, experimentales, incipientes, y que curiosamente suelen ser las que tienen más que ver con la problematización de la cultura, ¿vale? Y que están entroncadas en lo social, ¿no? Desde el área de cultura lo que consideramos es que las administraciones públicas lo que tenemos es la obligación de recuperar la idea de la cultura como un derecho, ¿no? Como un bien común, y un derecho que no solo puede consistir en la idea de consumir, sino que, como lo reconoce la Constitución,
presupone también la posibilidad de producir y decidir sobre nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ese sería un poquito el escenario. Partiendo de este diagnóstico, nuestra principal preocupación como área de cultura es esa, tratar de garantizar ese derecho de acceso a la cultura de cualquiera, y la palabra cualquiera también es relevante, ¿no? Una segunda línea de acción que nos preocupa especialmente tiene que ver con introducir la idea de equidad en el marco de las políticas culturales públicas, ¿no? La desigualdad es algo de lo que hablamos habitualmente cuando hablamos de cuestiones como educación o como salud, etcétera, pero en cultura no suele ocupar un espacio de centralidad y debería, puesto que es fundamental en nuestra posibilidad de disfrutar de la cultura, cuál es nuestro código postal, cuál es nuestra ciudad de origen o cuál es nuestro nivel de renta, ¿no? Y entroncada con esta idea, otras dos líneas de trabajo que están muy presentes en lo que estamos trabajando en materia de cultura comunitaria tiene que ver con la idea, con conceptos como descentralización, es decir, abrir a los barrios y a otros territorios el acceso a la cultura, y la idea de la inclusión de la que ya se hablaba en la charla anterior. Y eso, y de alguna manera hemos condensado todo este término en la idea de cultura comunitaria, ¿no? A partir de esas premisas, bueno, pues os cuento muy brevemente, con una línea por cada uno, algunos proyectos que estamos trabajando en los últimos tiempos. El primero sería Barrios Creando Barrios, que es un proyecto de acercamiento de la cultura a los barrios y a comunidades en situaciones de riesgo de exclusión social, etcétera, a través de disciplinas como el teatro comunitario, la danza inclusiva o el circo social. ¿Vale? Aquí hay algunas imágenes relativas al proyecto. Otro sería el Pilar Joven como un ejemplo dentro de las propias fiestas del Pilar, la generación de un espacio en el que los contenidos de ese espacio se decidieron desde los propios jóvenes, ¿no? Generar un espacio en el que se reconozcan y se identifiquen. Otro, del que no puedo hablar demasiado porque está José Ramón presente, sería Espacio Nexo, que es el espacio que él coordina y que es un espacio de reflexión en torno a las culturas comunitarias, abierto a la participación de cualquier persona, no hace falta demostrar pedigrí para poder opinar, y en el que trabajan la idea de culturas comunitarias en relación con otros ámbitos, como pueden ser las diversidades funcionales, las tecnologías, el urbanismo, etcétera, ¿no? En esta misma línea también pues, cabría mencionar que dentro de estos últimos años se ha cedido a la gestión comunitaria un espacio que ha estado durante 7 años ocupado, el antiguo Instituto Luis Buñuel, y que actualmente pues, la gestión la está llevando la gente que venía reivindicando su cesión. El penúltimo de los proyectos de los que os quería hablar es el Consejo de Cultura de Zaragoza. En este me voy a extender un poquito más, aunque la foto no es muy agradecida y no tengo muchas más imágenes, solo tengo esta de hecho. Pero bueno, contaros que en esa línea de que la ciudadanía pueda decidir y producir su propia cultura, se ha constituido este consejo, o se ha redefinido más bien. El consejo inicialmente era un consejo informativo en el que el área de cultura explicaba qué acciones estaba realizando a los agentes culturales locales, y actualmente es el principal órgano de participación ciudadana en materia de cultura en cuanto a debate, seguimiento y toma de decisión de políticas culturales. Es un consejo que, para que entendáis, se estructura en diferentes mesas sectoriales, y aquí también introducir una parte crítica sobre el hecho de que es sectorial, en el que esas mesas del libro, de la música, del teatro, etcétera, autónomamente se autogestionan para debatir sobre las políticas culturales públicas y sus problemáticas, ¿no? Cada una de estas mesas elige 2 representantes que se encuentran con el resto de las mesas en la llamada mesa de coordinación, donde ponen en común sus diferentes problemáticas y tratan de trabajar en priorizarlas, cuáles son más decisivas para la ciudad. Con esas prioridades que han decidido en la mesa de coordinación se convoca el Consejo de Cultura, ¿vale? Y el Consejo de Cultura es un espacio en el que, moderados por personas pues especializadas en participación y gobernanza, esos representantes del ámbito cultural se encuentran con los grupos políticos, ¿vale? Y allí, y con representación también del personal técnico municipal, y allí debaten en torno a esas políticas culturales públicas y toman decisiones. Y unas decisiones que se toman, que se adoptan como propias por el área de cultura, y a través de un sistema de voto ponderado en el que los grupos políticos tienen un 51%, los agentes culturales un 44%, en la grada hay gente que me puede corregir si me estoy equivocando en algún porcentaje, y el personal técnico municipal un 5%.
De esta manera es un espacio de toma de decisiones. Es un órgano joven todavía está aprendiendo a entenderse a sí mismo. Es un órgano que para mí tiene un hándicap claro y es esa composición sectorial que dificulta, por ejemplo, la participación de la ciudadanía que no está participando profesionalmente en la cultura, pero sí que supone un giro a la hora de dar la posibilidad de que agentes y ciudadanía puedan participar en la toma de decisiones y ampliar ese derecho de acceso a la cultura. Bueno, y el último espacio del que voy a hablar, y también voy a ser breve, y luego si alguien tiene interés en ampliar en el lunch posterior lo que sea podemos hablar, es el proyecto que coordino, Harinera Zaragoza. Harinera Zaragoza es una antigua fábrica que cerró en el año 2001 y que después de un proceso participativo de 1 año y medio abrió sus puertas en marzo de 2016. Acabamos de cumplir 3 años. Y es un espacio que se gestiona con un modelo de gestión compartida experimental en el que participamos en calidad de iguales, tejido vecinal del barrio, agentes culturales de toda la ciudad que han decidido involucrarse y el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿vale? Nos gestionamos a través de una asamblea en el que esas tres patas participamos de manera igualitaria. Necesito un trago de agua. Bueno, se trata de un espacio en el que, bueno, en esa asamblea todas las decisiones que tienen que ver con el espacio se toman, desde cómo se han rehabilitado las plantas, qué equipamientos se han adquirido, qué programación se programa cada cuatrimestre o cómo es el criterio de la cesión de espacios para actividades. Se trata de un espacio principalmente de producción cultural que nos hemos marcado como objetivos la participación activa, el empoderamiento y la transformación del espacio a través de la creatividad. Un poco nos gusta siempre decir que estamos centrados en invitar a la ciudadanía a mancharse las manos, que es el concepto que solemos utilizar, a que participen en las propias actividades que se generan, a que propongan sus propios proyectos y a que se unan sobre todo a esa comunidad que está gestionando el espacio. En definitiva, como decía al principio, pues a esa idea de producir, de consumir y de decidir sobre su propia cultura. No voy a entrar mucho más en el modelo de gestión, ya habéis visto un pequeño esquema de cómo funcionamos. Realmente ayer lo explicábamos en la visita, no hemos inventado nada nuevo, funcionamos como cualquier espacio ocupado, con nuestras asambleas, nuestras comisiones. La novedad, lo que hace pionero Harinera es la presencia del propio ayuntamiento en el espacio, en la asamblea, participando como un agente más. Y el hecho de que estemos reconociendo que hay ciudadanía que no se ha sentido interpelada por las políticas culturales públicas habituales y que buscan espacios en los que desarrollar su propia cultura, ¿no? Entonces, pues contaros que ahora mismo somos una asamblea de unas 50 personas procedentes de todos los ámbitos, gente del barrio, arquitectos, educadores, evidentemente artistas, creadores, etcétera. Y que conforman lo que se llama el colectivo Llámalo H, ¿vale? Y contaros que en estos 3 años de vida, que es una experiencia relativamente reciente, hasta ahora hablábamos de que era un experimento y de que estábamos a tiempo de fracasar. Seguimos estando a tiempo de fracasar, pero creemos que ya empieza a ser un proyecto de éxito, ¿no? En la medida en la que, hasta 30 ciudades se han interesado ya en el proyecto para conocer cómo hemos puesto en marcha un modelo de participación de estas características, que tratándose de un espacio local, o sea, fuera de los grandes circuitos y en un barrio y un espacio más bien de proximidad, pues el año pasado aparecimos en el ranking de la Fundación Contemporánea de las instituciones culturales más valoradas del país, en el puesto 51. Siempre me divierte contar que empatamos con los premios Princesa de Asturias, que es un tema importante. Y, de hecho, pues en este momento ya existen espacios, por ejemplo, en Guecho hay un espacio que se llama Ventana Noa, que ha nacido a partir del modelo de gestión de Harinera, y hay otras ciudades que están trabajando algunos proyectos en esa línea, en este caso Valladolid, Burgos y Mallorca ya tienen proyectos en este sentido, ¿no? Bueno, lo que Harinera... Sí, pues entonces cierro ya. Simplemente decir que en este caso Harinera lo que he puesto en evidencia es que la inteligencia colectiva puede ser, y la gobernanza compartida no solo es posible, sino que ha mejorado francamente los resultados de lo que a lo mejor los listos de la cultura, los gestores culturales, podemos dar lugar a que esos centros se desarrollen.
y que creemos que también ha servido pues, bueno, para introducir en el debate local de alguna manera este debate sobre la idea de cultura comunitaria, derecho de acceso y por abrir un poco un camino hacia una idea de ciudad como espacio de cuidados, como espacio reproductivo y de recuperar la idea de cultura como bien común. Y aquí lo dejo para no... Bueno, termino de pasar, que me he olvidado de las diapositivas. Son diferentes ejemplos de acciones que hemos desarrollado. Y aquí me dejo. Gracias. Muchas gracias, Diego, por ceñirte al minuto que tenías. Gracias. Lo has clavado. Han sido 2,5, tampoco pasa nada. Realmente tenemos 10 minutos, ¿verdad? Como mucho, o menos para este debate. Entonces, no sé, quizá a mí me gustaría puntillar de dos cosas. Yo tengo un grave problema de edad ya, entonces vengo desde hace mucho tiempo viendo muchas cosas y ha sido maravilloso como ver desde mis inicios que trabajábamos la cultura comunitaria y se perdió con la cultura de mercado, ahora volvemos otra vez a trabajar con la cultura comunitaria como si fuera algo nuevo. Entonces veo unos ciclos bastante curiosos y veo que en realidad seguimos trabajando sobre ella y sobre la ciudadanía como un objeto externo al que nos dirigimos y como un objeto externo que ofertamos. Sin embargo, no tenemos muy claro que la cultura compone esa pecera en la que estamos todos nadando y además esa pecera está politizada y además este objeto al que nos referimos lo estamos despolitizando, ¿no? De alguna manera clara es que nos dejan trabajar sobre ello, o sea, no seremos tan peligrosos. Todavía no nos han dicho que dejemos de hablar de lo comunitario. Y otra cosa que me preocupa también es, a lo mejor vosotras me podéis corregir evidentemente, es que no estamos creando nuevos grupos y nuevas élites de trabajo, porque antes se trabajaba con unos grupos con unas características determinadas por su entorno sociológico, por su contexto sociológico, por su contexto socioeconómico, pero ahora se siguen trabajando con otros grupos que también se conforman como ciertas élites, ¿no? Y estamos olvidando, por ejemplo, el colectivo H, has dicho, Diego, está compuesto por arquitectas, diseñadoras, artistas, joder. ¿Y los taxistas? Vecinas. Claro, entonces yo creo que seguimos compartimentando mucho todos los procesos y seguimos generando esas élites que saben. Es maravilloso el ejemplo de Media Lab, pero todos estos laboratorios, ¿quién está dentro de estos laboratorios? ¿Y cuál es el sistema de estos laboratorios? No sé si vosotras, por ejemplo, tenéis una labor más... Bueno, yo de un lado estoy muy de acuerdo con el discurso de elitizar los grupos y sobre todo para mí hablaría más de instrumentalización de estos grupos, porque sí, hablamos... Claro, no es el caso de todos, pero en algunos casos hay que tener cuidado en hablar mucho de esto de la diversidad, que muchas veces es, bueno, de verdad es como casi un listado de este lo tengo, el gay lo tengo, ¿sabes? En el sentido que a veces es más de tengo todas las personas para incluir y es una instrumentalización al final, porque... Bueno, en el sentido que depende también si lo haces, siempre como siempre, las motivaciones por qué haces las cosas. Si lo estás haciendo porque de verdad te interesa trabajar estas temáticas o, por ejemplo, por cuestiones más, por ejemplo, de subvención. Claro, es que otra de las partes de esas es la retórica estética de lo comunitario, ¿verdad? ¿Hasta dónde realmente nos planteamos pasar de esa retórica estética al enfrentamiento con el conflicto, que realmente lo hay? Porque claro, no es lo mismo ese conflicto que se puede generar dentro de los grupos, que es evidentemente que se pueden abordar, pero ¿dónde está ese conflicto social? No, que además es muy interesante, por ejemplo, en nuestro caso a nivel europeo, porque claro, no se está hablando simplemente del conflicto que ya se genera al interno de una organización, sino que ya existe el conflicto a nivel de consorcio, porque es normal en ese sentido. Entonces, claro, hay un trabajo de mediación que es muy importante. Sí, bueno, en nuestro caso yo, por ejemplo, he citado el ejemplo de Media Lab Prado porque parte del proyecto se ha desarrollado allí, pero también he de decir que hemos encontrado muchas resistencias para realizarlo porque no es un ámbito de interés. A la hora de, por lo mismo que decía antes, ¿no? ¿Cuál es la cultura digital que
que se busca o que se encuentra moderna o que se encuentra X, ¿no? Con una serie de criterios, y cómo en realidad pues en un espacio como ese no se valora tanto, por un lado, la entrada de otros públicos con derecho y necesidad de hablar sobre tecnología y que no son gente experta con ese conocimiento tecnológico, que son quienes habitan generalmente el espacio, y por otro lado, por precisamente también yo creo un miedo a reconocer que la tecnología también es política, ¿no? Que lo que hacemos también es política, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nos hemos encontrado resistencias en el espacio, pero claro, dices, es que si en los espacios de cultura públicos no hay ese hueco, desde luego una ciudadanía digital crítica no la va a proponer, no vamos a buscarla en quienes financian otras iniciativas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas y que ponen mucho dinero, pero no le vamos a pedir a los mismos porque no les interesa. Entonces es más una cuestión de, pues eso, de que hay una sensibilidad, ¿no? Como a lo mejor la que pues ahora escuchábamos con lo cual, Diego. Existe también una normalización de las creaciones. Realmente seguimos planteando una serie de criterios para que a partir de esos criterios se cree, ¿no? Entonces estamos volviendo un poco otra vez. Evidentemente estamos cambiando, porque no podemos estar haciendo lo mismo que cuando se inventó la rueda, pero esos cambios son más producto de la inercia que producto de la razón, no lo sé. Bueno, yo ahí... por una parte, con respecto a lo que planteabas de esos nuevos grupos y esas nuevas élites, en este caso seguramente me he quedado ahí corto en el recorrido, te diría que bueno, el proceso de participación de Harinera para nosotros supuso como técnicos el descubrir agentes culturales en una ciudad en la que nos conocemos prácticamente todo el mundo, agentes culturales que nunca se habían sentido interpeladas por la iniciativa desde lo público. El colectivo Llámalo H es tan diverso como que tiene franjas de edad desde los 20 y pico hasta los 70, y hay gente que tiene que ver con el ámbito cultural o gente que no. Evidentemente, al ser un espacio cultural, sí que hay mucha gente que también está peleando por ejercer profesionalmente en cultura, que encuentra un espacio en el que desarrollar proyectos. Y sobre esto que planteabas de la normalización o de las inercias, para mí el matiz está en quién participa, o sea, en lo que hablaba antes, creo que era Javier en la charla anterior, en la idea del proceso. Es decir, yo puedo normalizar criterios, pero yo soy el gestor cultural que tiene la sartén por el mango en el marco de lo público. Si es en el contexto de lo comunitario, donde de pronto se están normalizando unos criterios, creo que están más legitimados que si los tomamos desde la propia dualidad de ciudadanía y yo que Dios me ha ungido para tomar estas determinaciones, ¿no? Entonces, no me sorprende que haya una normalización en la medida en la que sucede en cualquier proceso comunitario, pero es en un marco mucho más legítimo, creo yo, y mucho más diverso, claro. Sí, claro. En el momento en que esa legitimidad la da la participación de la diversidad claro, que se requiere, ¿no? Pero sí que es cierto que... Y luego hay otra cosa que sí que me yo creo que nosotros como trabajadores públicos, y a la hora de trabajar sobre esos datos que se nos requieren y que se nos piden para poder confirmar los procesos, para poder seguir los proyectos, creo que tenemos la obligación absoluta de mentir. De mentir así. Pero el problema es siempre también que se quieren, bueno, al final evaluar estos procesos que son puramente cualitativos numéricamente. Es que ese es el problema, que quieres números y bueno, claro, porque es típico, claro, de las administraciones públicas, pero es normal también a nivel de... Tenemos que legitimar absolutamente la deriva. Nosotros ya no hay otra forma que engañando. Ya sabes que en Harinera hemos decidido tirar por la vía más directa en ese sentido, y tenemos una encuesta emocional en la que los únicos datos que estamos facilitando no son cuantitativos, sino que estamos explicando los porcentajes de gente. Por ejemplo, sabemos que el 93% de las personas que han pasado por Harinera se rieron, que un 97% conoció a alguien nuevo y el 70 y tantos recordaba su nombre, que al 90 y tantos % le había mejorado el día. Un poco jugando con ese guiño, ¿no? De intentar poner en relevancia lo emocional o la experiencia frente a si hemos ganado mucho dinero o ha venido mucha gente o este tipo de iniciativas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por habernos contado, muchas gracias por estar ahí tan atentas y gracias por permitirnos pasarnos un poquito.